Shabbat Shalom. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Sinceramente, le doy la gloria al Eterno cada vez que tengo que hablar porque sé que es por Él. Es por Él que lo hago, porque si hubiese sido por mí, todavía estaría no sé dónde, sinceramente. Pero hablando seguramente, no. Así que bueno, todo para su gloria. La Haftará, la conexión de esta semana, de la tercera semana de Shobabim, que nos une a la cuarta, está en el profeta Jeremías, capítulo 46, versículo 13 al 28. ¿Sí? Jeremías, Irmeyahu, Irmeyá, como le dicen en hebreo, 46, versículo 13. Una vez que más o menos vea que ya no hay gente buscando, arrancamos con la lectura. Es muy larga, pero sí tiene su potencial. Un Mississippi. 2 Mississippis. ¿Estamos? Leemos entonces. Yo leo acá desde la versión de la Torah Emet. Por ahí van a ver que no es igual. No se asusten. Traten de compararlo a ver qué diferencias hay. ¿Sí? Por ahí al leer distintas versiones se expande más el tema de la comprensión de la lectura. Empiezo. Esta es la palabra que Yahvé le dijo al profeta Irmeyahu cuando Nabucodonosor, rey de Babel, estaba yendo a atacar a Egipto. Declara esto en Egipto y proclámalo en Migdol. Hazlo conocer en Memphis y en Tachpanhes. Di, párate firme y prepárate, pues la espada está haciendo estragos a tu alrededor. ¿Por qué fueron barridos tus valientes? Ninguno puede estar de pie porque Yahvé los empujó. Él provocó que muchos tropezaran. Uno caía sobre otro y decían, levántate y volvámonos a nuestro pueblo, a nuestra patria. Huyamos de la espada opresora. Voy por el versículo 17. Allí claman los babilonios. Paró, faraón de Egipto, ha hecho ruido de guerra, pero ha dejado pasar el tiempo señalado. Así como mi existencia es irrefutable, dice el rey Yahvé de los ejércitos, es un hombre, y así como Tabor se destaca entre las montañas, y así como el Carmelo se destaca del mar, juro que vendrá el enemigo Nabucodonosor contra Egipto. Prepárate para el exilio, tú que vives en Egipto, pues Memphis será desolada y se convertirá en ruinas donde nadie vivirá. Egipto parece una hermosa novilla, pero ya viene un matarife desde el norte, ya viene. Incluso sus mercenarios son como novillos de engorde, también ellos retroceden y huyen juntos, porque llegó el día de su desastre, la hora de su castigo. 22. Egipto huirá silbando como una serpiente, pues los babilonios vendrán con su ejército y los atacarán con hachas como leñadores. Derriben su bosque, dice Yahvé. Los babilonios eran incontables, más numerosos que las langostas. La belleza de Egipto será humillada y entregada en mano del pueblo del norte. Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel, dijo, mira, yo castigaré a Amón, ídolo de No, y también a Paró, a los que confían en él, a Egipto, a sus ídolos y a sus reyes. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babel, y en mano de sus sirvientes. Pero posteriormente, Egipto será habitado nuevamente como en los viejos tiempos, dice Yahvé. 27. En cuanto a ti, no temas, mi servidor Jacob, no tengas miedo, Israel. Mira que a ti y a tus descendientes los rescataré de esa lejana tierra a la que fueron desterrados. Jacob volverá a estar en paz y armonía sin que nadie lo inquiete.
No temas tú, mi servidor Jacob, dice Yahvé, pues yo estoy contigo. Destruiré a todas las naciones entre las que te he exiliado, pero a ti no te destruiré. Te castigaré como mereces, pero no acabaré contigo. Amén. Wow. Wow. Está como dice ese meme que dice, qué bien, qué mal, qué bien. Te castigaré como mereces, pero no te destruiré. Fuerte, ¿no? Tenemos muchos aspectos para hablar sobre esta conexión. No quiero ser muy extenso, así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que tome el control, obviamente, y que el Eterno se glorifique en esto. Antes que nada, vamos a hablar un poco del profeta Jeremías. Varios acá imagino que ya conocen la historia de Jeremías. ¿Sí? Más o menos. Uno de los profetas que más tuvo que sufrir el desinterés del pueblo cuando él les decía y les advertía lo que se les venía, ¿no? Si no dejaban de adorar ídolos. Pero bueno, al pueblo hasta lo castigó incluso. Acá lo metieron en un pozo también, en cosas. Sinceramente, Jeremías es una persona para admirar. El profeta Jeremías vivió en los años 650 antes de la era común, para los que no sabían. Había nacido en el seno de una familia de Coanim, de sacerdotes, que vivían al noreste de Jerusalén. Vio cómo Nínive caía a manos del imperio asirio y fue llevado a Egipto. Allí pronunció su última profecía para el pueblo de Israel. No se sabe bien si murió en Egipto o murió en Babilonia. Es una incógnita. Se cree, los sabios dicen, que es el autor del libro de Reyes y el libro de Lamentaciones, ¿sí? Para los que no sabían. Y bueno, este profeta, queridísimo profeta Jeremías, vivió en una época muy triste en la historia del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque, como dije, durante esa época el pueblo del reino del sur, el reino de Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Aunque Jeremías se había quedado ahí en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso, como también de la grandeza del amor divino. ¿Sí? Lo acabamos de leer recién, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la haftará de esta semana, en la haftará de la porción Ben. ¿Sí? Quería hacer un chiste, pero no lo voy a hacer. La haftará de esta semana se sitúa en un contexto muy crítico, en el cual Egipto se enfrenta a la amenaza de su caída a manos de Babilonia y nuestro pueblo está alejado totalmente del Eterno. ¿Sí? Vamos a recordar que el mensaje principal de Jeremías fue el llamado al arrepentimiento y a la fidelidad a Yahvé, advirtiendo que si el pueblo, como dije recién, no cambiaba sus caminos, si no dejaba de adorar ídolos, iba a enfrentar tarde o temprano la destrucción y el exilio. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad y frente a un panorama que se veía bastante oscuro, hay un versículo que nos introduce a una esperanza de salvación y la acabamos de leer recién. Versículo 27 y 28. Lo leo de esta, que es otra versión. Dice así: no temas, mi servidor Jacob, no tengas miedo, Israel. Mira que a ti y a tus descendientes los rescataré de esa lejana tierra a la que fueron desterrados. Jacob volverá a estar en paz y armonía, sin que nadie lo inquiete. Yo estoy contigo. Te castigaré como mereces, pero no acabaré contigo. ¿Sí? Hay como un cierto contraste, ¿no? Hay como un qué bien, qué mal, qué bien, qué mal. Ese contraste entre juicio y redención no solamente, fíjense que no solamente refleja las circunstancias de esa época, sino que también trae un mensaje que hasta el día de hoy puede llegar a resonar en nuestra vida. Incluso en los momentos más oscuros siempre hay un espacio para la esperanza y la renovación. ¿Cuántos anhelan esperanza y renovación? Esa promesa de protección que deja el Eterno para el pueblo se convierte en una luz de esperanza en medio de un mensaje que de otra manera podría parecer desolador. Si nos quedamos solamente con el versículo del 26 para atrás, es todo hablando acerca de la destrucción de Egipto y nos quedamos con wow.
pero termina con este mensaje de esperanza. La caída de Egipto, que representa la caída de una potencia que en ese entonces era una potencia mundial, nos muestra la fragilidad de las naciones y nos recuerda que a pesar de las adversidades, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, a pesar de las adversidades, a pesar de cómo está a nuestro alrededor, el Eterno siempre vela por el destino de su pueblo. Amén. ¿Cuántos tienen al rey de Israel como su rey? Estamos familiarizados ahora, vamos a hablar un poco acerca de nosotros, acerca de las personas que nos rodean, pero yo creo que sería bueno también enfocarnos primeramente en nosotros. Hay una triste realidad. Por lo general las personas, vamos a hablar ahora acerca del faraón, ¿no? Del rey. No era el mismo faraón que estaba hace casi 1000 años atrás, de cuando Jeremías escribió esto, pero ahí vamos a ir a encontrar la conexión con la parashá que vimos. ¿Cómo era el faraón? Adjetivos. Tírenme dos adjetivos que más sobresalen del faraón. Terco. Orgulloso, perfecto, terco, orgulloso, testarudo, ¿no? Sucio, vil. Empezaba a tirar. Estamos familiarizados con esta triste realidad de que por lo general las personas no cambian realmente. No cambian realmente. Si bien pueden mejorar algunos de sus patrones de conducta, rara vez cambian su esencia central. Por lo tanto, a menudo se encuentran repitiendo siempre las mismas experiencias de vida y sus dolorosas lecciones correctivas, ¿no? Porque las lecciones son para corregir justamente. La haftará de esta semana es un ejemplo profundo de ese patrón que se repite constantemente en las personas que no logran hacer una transformación verdadera, una teshuvá completa, como se dice, como conocemos nosotros. Después de la destrucción total de Egipto en los tiempos de Moisés, existió, sabían ustedes, no sé si sabían, pero existió un largo tiempo, un largo periodo de paz entre Egipto y el pueblo judío. Obviamente Egipto en ese momento creo que tenía un poco de cordura. Iba a decir, no me voy a meter otra vez con Israel, que me acaba de dejar así mal, sin ejército, en la ruina. Pero una vez que Egipto reconstruyó su imperio, reanudó su política hostil hacia sus vecinos hebreos. Les cuento un poquito acerca de lo que pasó después de que Egipto se olvidó de lo mal que lo había pasado. ¿Qué hizo? Y lo vamos a encontrar en la escritura esto. Ese odio se expresó severamente, por ejemplo, cuando el rey egipto Sisac, no Isaac, Sisac, invadió Israel poco después de la muerte del rey Salomón. ¿Sí? No sé si sabían, léanlo después en Reyes. Durante los años vulnerables posteriores de la nación de Israel, Sisac se abrió paso a la fuerza en la tierra de Israel y vació completamente el tesoro del rey. Se llevó los escudos de oro que había hecho Salomón, se llevó incluso, dicen, que hasta el trono de Salomón, o sea, se llevó todas las riquezas de Israel, básicamente, de este rey. Fíjense cómo rápidamente se había olvidado de lo mal que le había pasado a Egipto unos años atrás, ¿no? ¿Qué pasó? Se olvidó y volvió a repetir ese patrón. ¿Van viendo la relación? La Torá registra que el Eterno envió a Moshe al faraón en sus tiempos con una proclamación sobre el pueblo de Israel diciendo que son mi hijo, son mi primogénito. Eso si lo quieren buscar está en Éxodo 4:24. El Eterno habla a faraón por medio de Moshe diciéndole, Israel es mi hijo, es mi primogénito. ¿Sí? Esas palabras ya estaban advirtiendo a Egipto y a su rey que Yahvé respondería con dureza a toda hostilidad mostrada a sus hijos, obviamente. ¿Sí? ¿Quién quiere que le toquen su hijo? Nadie. ¿Ok? El faraón ignoró obstinadamente y de manera constante la advertencia del Eterno y Yahvé trajo sobre su tierra lo que conocemos hoy en día y se va a conocer a lo largo de toda la historia como las 10 plagas. Después de casi 1000 años, había llegado el momento de que Egipto tenía que revisar esa lección tan dolorosa que había tenido. Pero una vez más, recibió una masacre masiva en respuesta a su crueldad y hacia su hostilidad que había tenido con el primogénito de Yahvé, el pueblo de Israel. Egipto en este punto no podía llegar a decir, no, yo nunca fui advertido, yo la verdad que no sabía que Yahvé iba a reaccionar así por atacar a Israel.
No, porque ya había sido advertido, ya sabía cómo habían sido las cosas. Al principio, obviamente, el Eterno esperó que Egipto cambiara de actitud, pero después de que se mostró reacio a cambiar su forma de actuar, el Eterno obviamente defendió a su pueblo elegido y respondió a ese dolor terrible que había sufrido por manos de Egipto de la manera obviamente más adecuada y más justa. Ahora tenemos una enseñanza hermosa acá, porque la semana pasada cuando terminábamos la Parashá Vaerá, yo hablaba con mi familia, le decía, a veces siempre nos enfocamos en Egipto y el faraón como, ese malvado, el diablo, el que me quiere hacer mal siempre, pero nos olvidamos de que el faraón representa a nuestro ego. Mirábamos siempre para afuera, ¿no? Como diciendo, mirá lo mal que hace. Yo estoy acá del lado de los buenos. Pero en nuestro corazón también tenemos esa lucha constante de la voluntad del Eterno versus el ego. Acá es donde tenemos que nosotros aprender acerca de la terquedad de Egipto, del faraón, y no seguir su camino, sino hacer todo lo posible por mejorar nuestra esencia. No esperemos a que las experiencias de nuestra vida se repitan para entender las lecciones que nos traen, ¿no? Sino que tenemos que responder fielmente a las sutiles lecciones de vida tempranas, porque el Eterno tempranamente nos va diciendo y nos va mostrando cómo obrar, cómo seguir, cuál camino nos conviene tomar. Sin embargo, hacemos caso omiso o hacemos oídos sordos a su voz y hacemos lo que queremos, básicamente. Y eso nos olvidamos de que realmente el Eterno nos habla para refinar justamente nuestro carácter y convertirlo en un perfecto reflejo de su bondad y de su compasión. ¿Sí? ¿Vieron cuando cantamos ser portador de su gloria? Eso es justamente. A veces como el faraón nos resistimos a la voluntad del Eterno, de Elohim, lo que lleva obviamente a tener consecuencias negativas. No esperemos que las cosas salgan bien. ¿Sí? Hay que ser veraces en eso. No podemos esperar que nos salga todo bien cuando hacemos lo que a nosotros nos parece en lugar de lo que el Eterno quiere para nosotros. La lección es mantener un corazón receptivo, un corazón humilde a la guía y la corrección de Elohim, evitando la obstinación que nos aleja de él. Este mensaje es crucial para nuestra vida espiritual, enfatizando la importancia de la humildad y la apertura ante la presencia y dirección de Yahvé. Yo quiero saber si alguien puede leer rápidamente Romanos 2:5. Romanos 2:5, que nos habla acerca de esto, de la obstinación. El apóstol Pablo. Romanos 2:5 dice así: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Amén. Dice que se va acumulando castigo contra nosotros mismos. ¿Cuándo quieren llegar a ese momento y ver como no sé, un carro atrás de malas acciones que hemos realizado por nuestra obstinación al día del juicio? Nadie. Todos queremos llegar sin mancha ni arruga, ¿o no? Como faraón, dije, nos resistimos a la voluntad del Eterno y tenemos que ser realmente personas que cambien ese patrón. El endurecimiento del corazón de faraón prefigura la apostasía para los que no sabían. ¿Qué es la apostasía? ¿Alguien sabe? Rápidamente, ¿qué es la apostasía? ¿Perdón? Negar la fe, ir contra Yeshua, ¿sí? contra el Hijo de Dios. El endurecimiento del corazón es como lo previo a eso, o prefigura, en realidad prefigura, es otra palabra. El endurecimiento del corazón habla, se puede ver relacionado, ahí está mejor dicho, con la apostasía y la resistencia al Eterno en los tiempos finales, tal como lo acabamos de leer, ¿no? Así como el faraón se negó a someterse ante las señales evidentes del poder de Dios, en los últimos días la maldad se va a incrementar y muchos corazones se van a endurecer. El amor de muchos se va a enfriar.
Sin embargo, así como el Eterno mostró su poder sobre Egipto, Yeshua va a regresar para quebrantar a los soberbios y establecer su reino de justicia y paz. Y acá queda nada más que anhelar que el Eterno realmente nos ayude a nosotros a caminar humildemente delante de Él y que logremos estar dispuestos a cambiar, a crecer espiritualmente y a no cerrarnos a estas verdades que estamos viendo, que se nos está revelando, que desafía, y aunque no lo crean, sí lo desafía, nuestras creencias antiguas, erradas, y nuestra comodidad. Porque la verdad siempre nos incomoda, ¿o no? ¿Sí? ¿Están cómodos ahora? No. Yo no, sinceramente, después de esto. Pero gloria al Eterno si nos incomoda, porque nos moviliza y nos hace elevarnos justamente. Si no nos elevamos si no hay incomodidad. Suena raro, suena paradójico, pero es así. Una vez que vos te sentís incómodo es porque adentro tuyo está esa necesidad de elevarse, de realmente alcanzar plenitud en Yeshua. Amén. Bueno, Amén. nada más. Gracias por escuchar.